Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles trayendo enseñanzas de la palabra y cómo se recibe de Dios. Hoy estamos hablando de los temperamentos, pero primero vamos a pedir dirección al Espíritu Santo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, tú eres el verdadero maestro. Saca de nuestro espíritu lo que las personas necesitan oír de esta clase, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, está Claudia conmigo de nuevo. La semana pasada hablamos de los temperamentos y hoy vamos a seguir con los temperamentos. Solo queríamos recordarle que el temperamento afecta todo lo que hace. Y es una combinación de los rasgos que heredamos de nuestros padres. Nadie sabe en qué parte del alma reside. Puede estar en la parte de la mente o en el centro de las emociones. Toda persona tiene dos diferentes clases de temperamento. Hay 4, pero hay combinaciones. Así es, hay muchas combinaciones y depende del porcentaje que tengas de uno de los temperamentos, va a ser el más fuerte. Claro. Y el segundo pues sería el complemento. Y muchas veces los temperamentos vienen de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Así es. Los genes. Así que no sabemos. Y depende de muchas cosas, porque le vamos a tocar eso, pero hoy queríamos comenzar hablando de los temperamentos de 4 diferentes hombres en la Biblia. Amén, así es. Porque a través de estudiar las cartas de Pablo y estudiar los evangelios, donde vemos la vida de Pedro, y estudiar Génesis, que vemos la vida de Abraham y de Moisés. Y los evangelios también a Pedro, sí, y a los apóstoles. Y a los apóstoles vamos a tocar por lo menos estos 4 y si tenemos tiempo algunas de las combinaciones que está como el rey David y los profetas, que la mayoría eran melancólicos con otro temperamento. Así es. Pero no hay 2 personas iguales, Claudia. No, no la hay. Así y es importante que si no viste el programa de la semana pasada, que lo ahí veas. se explica más en las características, fortalezas y debilidades de cada uno de los 4 temperamentos, que son el colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Esos son los 4 temperamentos. Cada persona tiene uno principal y uno secundario, y depende del porcentaje. Tú puedes tener el 70% colérico y tener 30% sanguíneo o así. O puede ser el porcentaje diferente. Y depende también de muchas otras cosas que nos vamos a tocar luego. Así es. Porque no solo es, no hay 2 personas iguales. Así que todos, aunque podamos parecernos, no somos iguales. Todos somos diferentes. Dios no hace copias, Dios hace originales. Originales. Amén. Así que pero es bueno saber, porque yo me estudié y ella se estudió también. Y más o menos tenemos los mismos temperamentos. Porque uno tiene que mirarse antes de que tú recibiste a Cristo. Porque cuando tú recibes al Señor y los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo entra en ti, hay cambios. Así es. Y hay cuando cambios. permitimos que el Espíritu Santo haga cambios Y nos sea cambia desarrollado a través de la palabra. Sí, entonces vamos a comenzar. Yo voy a tocar el temperamento de Pablo el colérico. ¿Por qué yo escogí este? Porque yo di clases de las epístolas paulinas por 13 años. Y yo, cuando llega allá arriba, después de estar con Jesús y ver a mi familia, quiero conocer a Pablo. Amén. Porque me impactó mucho el cambio que hubo en Pablo, Sí. de un hombre colérico, y cómo el Espíritu Santo lo fue transformando, pero siempre salía ese temperamento colérico, Claro. que lo ayudó a ser uno de los líderes más importantes, porque escribió todas esas epístolas de Pablo. Es que es tan impresionante cómo Dios utiliza nuestras fortalezas y debilidades sí, para su propósito. así es. Y él usó a Pablo
tuvo que lidiar con Pablo en una manera muy drástica, presentándose en camino a Damasco como una luz y tumbarlo del caballo, y se quedó ciego. Porque los coléricos en la Biblia solo hay dos, el faraón y Pablo. Son los dos que podemos analizar que eran coléricos. Así que voy a empezar hablando un poquito de Pablo. ¿Eres una persona que te da ira o te da temor? Cada uno de los temperamentos tiene fortalezas y debilidades. Pero más importante es saber nuestras debilidades para entregárselas al Espíritu de Dios. Que Él las hace fuertes en el Señor. Una persona colérica como Pablo era extrovertido, cabeciduro y un líder fuerte. Porque él tenía el principal del temperamento era colérico. ¿Ves? Hay personas que pueden ser secundarios. Así que el apóstol Pablo es la mejor ilustración del temperamento colérico, y también es la mejor ilustración del temperamento colérico transformado, que eso es lo que yo vi estudiando las cartas de Pablo. La transformación que hizo el Espíritu Santo en él, cómo modificó su vida con la conversión y la manera de ser una persona de carácter fuerte y voluntariosa, que lo pudo cambiar por completo y ser útil para el plan que el Señor tenía para la vida de él. Él era un hombre bien estudiado. Bien estudiado. Preparado él estudió y religioso. Él estudió bajo Gamaliel, uno de los mejores maestros. Y él se sabía el Viejo Testamento de memoria. Wow. Y por eso es que Dios lo escoge para que ministrara a los gentiles y no a los judíos, porque tenía que ser la gracia de Dios en él, la habilidad de Dios en él, de poder ministrar, no a los judíos que se sabía la palabra de memoria, a los gentiles. Para que no fuera por su habilidad, y así es, sino por la gracia de Dios. Así que vamos a ver características de un colérico. Es un activista práctico. Para él, todo en la vida era muy importante utilizarlo, y poseía una recta voluntad. Es un líder optimista y su mente rebosa de ideas, proyectos y objetivos, y por lo general lleva un buen fin lo que se propone. Un colérico termina lo que empieza, sí, y está ahí firme hasta que lo termine. Es una persona extrovertida como el sanguíneo, pero a un grado menor. Cuenta con serias debilidades naturales. Es autosuficiente, impetuoso, propenso a ser duro y cruel. Pablo fue muy cruel. Sí. Wow. ¿Tú te acuerdas al principio de la iglesia, cuando él todavía no conocía al Señor, lo que ocurrió con Esteban? Sí. Y cómo la ropa de Esteban fue puesta en los pies de Saulo, que era su nombre. Yo me imagino que él sabía que Esteban estaba hablando y exponiendo a Jesucristo. Sí, claro. Por eso él andaba por ahí. Él andaba por ahí velando a ver qué decía. Porque ¿qué hacían con él? Y él iba para Damasco. Después de eso él fue para Damasco con cartas para coger a todos los cristianos, traerlos a Jerusalén y ponerlos en la cárcel. Fíjate. Así es. No hay nadie tan cortante o sarcástico como un colérico. Y él era sarcástico. Hasta después de conocer a Cristo, al principio, él se peleó con Bernabé. Sí. Porque el sobrino de Bernabé, Marcos, era un muchacho y no siguió con ellos, que quiso regresar a Jerusalén, y eso no le gustó a Pablo. Y cuando Bernabé quería traerlo de nuevo para que estuviera con ellos, le dijo que no. Y Bernabé se fue entonces con Marcos, y Pablo... Sí, como cuando hay personas que te hacen algo y tú me haces una y no te... Los coléricos son muy difíciles de perdonar. Lo que pasa es que él, al final ya su carácter había sido modificado. Sí. Un buen supervisor, un buen político y un buen organizador, pero no le gusta el trabajo minucioso, preciso y detallado. Saulo de Tarso no solo tenía un crudo temperamento colérico, sino que era un colérico culto y sumamente religioso. Así que no es coincidencia que Saulo participara de la muerte de Esteban. Wow.
porque él estaba velando a ver que no le gustó lo que Esteban dijo y él aprobó la muerte de Esteban. La palabra dice que los testigos colocaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo como diciendo, mira, hicimos lo que ya tú nos dijiste que hiciéramos. Sí, así es, porque como es que él consintió en eso, sí. Mira lo que dice Hechos, yo estaba leyendo esto hoy, Hechos 9:1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Así que él era cruel, ¿ves? Sí. Por eso es que la mayoría de los presidentes y líderes mundiales son coléricos. Son coléricos, sí. La Escritura describe a Saulo como respirando amenazas contra los discípulos del Señor. Eso es terrible. Y él fue en camino a Damasco para coger a todos esos cristianos presos y traerlos para que fuesen puestos en la cárcel. Pero Dios tuvo que lidiar con él de una manera sobrenatural, presentándosele en camino, lo cegó y tuvo que venir Ananías a ponerle manos para que recobrara su vista. Así que estamos viendo aquí que Pablo, en el versículo 14 de Gálatas, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, se enfrenta a Pedro, que era el líder. Le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso de verdad que es fuerte. Es fuerte porque Pedro era considerado la cabeza, el jefe de los apóstoles, tenía encomendado, ¿verdad?, el continuar, y él se enfrenta porque ya una vez Pablo transformado o conoce de Cristo, él estaba predicando a los gentiles. Sí, pero con todo y eso, él se enfrentaba a la gente. Porque tenía esos rasgos coléricos. Ese rasgo colérico que es muy difícil de controlar. A Pablo le dijeron 4 veces que no fuera a Jerusalén. Y él ahí. 4 diferentes veces que no fuera a Jerusalén, pero él estaba tan determinado que fue a Jerusalén y estuvo preso por 2 años. Eso deja ver la mente y la determinación que una persona colérica tiene. Y que Dios le había dicho a Pablo que él era el apóstol de los gentiles, no de los judíos, pero Pablo quiso ir a Jerusalén. Así que todavía, esto fue al final casi de su vida, todavía ese temperamento colérico le salía. Entonces, por eso es que Pablo en 1 Corintios 9 habla de mantener un cuerpo bajo control y una mente disciplinada. Amén. Tener control de nuestra mente. Es como él ya dando una enseñanza de lo que Dios le había procesado para que nosotros aprendamos. Inclusive ya cuando el Espíritu Santo está tratando con uno, podemos ver, y ustedes pueden ver ahí, que todavía hay rasgos, así uno se puede chequear de cuáles son esas áreas y tenemos que entregárselas al Espíritu Santo. Claro, si no se las entregamos al Espíritu Santo nos controlan. Sí. Porque son fortalezas y debilidades. Así es. Pero el secreto de la motivación de Pablo lo vemos en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo esto es tremendo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando todo lo que él hizo mal. En Gálatas 1:13 él habla y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sí, así él mismo está hablando ahí. Por eso es que vemos que él era un temperamento fuerte. En 2 Corintios 12:7, Pablo, su problema era el orgullo. Y en este versículo vemos que tenía un aguijón en la carne. Y le pidió al Señor que se lo quitara. El Señor dice, no, basta mi gracia. Tú tienes mi gracia, mi habilidad en ti. Pero no se lo quitó. Él tuvo que lidiar con ese aguijón
que era que los judaizantes venían a destruir la obra que él hacía en cada lugar que él iba y abría una iglesia. Y ese aguijón, él tuvo que lidiar con ese aguijón toda la vida. Wow. Pero una cosa de Pablo que me gusta, que él vivía lo que predicaba. Él se ajustó a todas esas cartas de Pablo que nos enseña cómo controlar la carne y la mente y cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y tú sabes algo, Claudia, que Dios le dio la revelación más grande de lo que hizo Jesús en la cruz a Pablo. Esos 3 años que estuvo en el desierto. Y es algo tremendo porque él después al final perdonó, porque en 2 Timoteo 4:11 le dice, toma Marcos, ahora le pide que traiga a Marcos, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Así que él perdonó. Y era humilde al final de su vida, la humildad que él había escrito en las cartas, lo vemos ahí, así que gloria a Dios. Sí, porque ya el Espíritu Santo le había tratado esas áreas coléricas y todas las debilidades que él tenía. Así que vemos que qué tremendo es el Espíritu Santo cuando nos dejamos dirigir nuestra vida. Y no es eso también que una persona con este temperamento necesita todos los frutos del Espíritu. Sí. Porque es el que más necesita. Es el que más necesita, cambiando debilidades en fortalezas, como lo hizo el apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él ahí te deja saber, es que este hombre, el Señor lo usó tan grandemente, que estudiando todas estas cartas yo admiro a Pablo. Y el día que llegue allá arriba le quiero hacer unas cuantas preguntas de las cartas que él escribió. Habló del amor. En el capítulo 13. En el capítulo 13 de Primera de Corintios. Pero lo puso entre el capítulo 12, que son los dones, y el capítulo 14, porque si no hay amor, no importa los dones que tú seas usado, si no hay amor, esos dones es como si nada. Sí, son como tímbalos que resuenan. Sí. Así que estamos viendo aquí las fortalezas más ricas que todos necesitamos: amor, gozo y paz. Porque el amor de Dios lo tenemos el gozo Amén. Y la paz, pero están en nuestro espíritu. Tenemos que obligar a esta carne a funcionar en amor. Wow. Bueno, toca el próximo, que viene siendo sanguíneo, ¿no? Pedro el sanguíneo. Vemos las características de un sanguíneo. Bueno, sabemos que Pedro, cuando el Señor llama a sus discípulos y llama a Pedro, vemos la espontaneidad con que Pedro rápidamente suelta las redes y sigue al Señor, ¿verdad? Entonces dice que Pedro es temperamento sanguíneo y es el personaje más querido de todo el Nuevo Testamento. Las características de un sanguíneo es débil de carácter, jactancioso, impulsivos, francos. Vemos con las respuestas que él le daba al Señor. En una ocasión, ¿verdad?, que le da la revelación que era el Cristo. Es una persona sin inhibiciones, son egoístas, buscador de lo suyo, son alegres, pueden ser sarcásticos al grado de lastimar emocionalmente a otras personas. Así que vemos que la persona sanguínea tiene sus debilidades y tiene frecuentemente rasgos de un carácter débil, emocionalmente inestable, explosivo, inquieto y egoísta. Él hablaba mucho cuando no tenía que hablar. Sí, él es uno de los discípulos que habló más, pero también tenía carisma para atraer, ¿verdad? Y para reunir multitudes. Cómo Pedro era y cómo se comportaba. Vemos en el libro de los Hechos que nos da detalles para mostrar de qué manera el Espíritu Santo sacó fuerzas de las debilidades del apóstol Pedro.
Él fue fortalecido, lleno del Espíritu Santo, después de su estancia con el Señor. Él hablaba mucho y lo vemos cuando él camina. Él hablaba demasiado. Hablaba demasiado hasta cuando no tenía que hablar. Cuando estaban ¿verdad? en la montaña de la transfiguración, él habló cosas que no podía haber hablado y Dios Padre abrió los cielos y este es mi hijo amado. Como dijo, no lo compares con Moisés y con Elías. Así que vemos eso cuando también el Señor, ¿verdad?, va caminando sobre las aguas, que lo vemos en Mateo 14, dice, Pedro es el primero de los que están en la barca, él es el que habla y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y él caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que quitó sus ojos de la palabra ven y empezó a hundirse. Y vemos otras ilustraciones, ¿verdad? Como en el huerto de Getsemaní, cuando llegaron a retar al Señor, que llegan mucha gente con espadas, con palos. Vemos que el sanguíneo Pedro, impetuoso, agarró la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Así que vemos de la manera en que él era bien impulsivo y bien, hablaba mucho y hablaba cosas hasta exagerando como para dejar ver, pero no realmente cómo lo iba a actuar. Así que cuando el Señor les pregunta a los discípulos de que quién creen que es él, ¿verdad? Y no, él le contesta. Él le contesta bien con una revelación, pero ahí el Señor usando su personalidad para poder traer una revelación tan grande. Tú eres el Cristo. Pero él trató de convencer a Jesús que no fuera a la cruz. Esa parte el Señor le habló duro. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. En otras palabras, estaba dejando Pedro dejaba que el Satanás lo usara, porque hablaba demasiado sin pensar tenía las mucho cosas. orgullo. Él tenía orgullo. Y otra de la manera en que vemos cómo el sanguíneo opera en la vida del apóstol Pablo es cuando el Señor está hablando de su pronta crucifixión y dice que ellos van a salir huyendo, que el pastor dice, herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y Pablo dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y el Señor lo tuvo que reprender y decirle que él le avisó que lo iba a negar 3 veces y él no le hizo caso, Pedro. Sí. No le hizo caso. Que se mantuviera orando para que no entrara en tentación. Y se quedó dormido en el jardín de Getsemaní, no oró. ¿Y qué pasó, Claudia? Lo negó 3 veces, aunque él después sabemos que se arrepintió. Pero bueno, los sanguíneos se les considera de carácter débil, como decir pura boca. Hablan, pero a la hora difícil, cuando se ven ante una situación de opresiones de la vida, eso les impide, esa debilidad les impide reaccionar correctamente. Pero la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro hizo un cambio tremendo, fue una influencia beneficiosa, y ese poder modificó a Pedro de tal manera que dominó su debilidad y exaltó sus fuerzas. Así que vemos cómo Pedro fue fortalecido, cómo cuando el Espíritu Santo se lo llenó a él, miles se convirtieron. Y no solo eso, llevó a los primeros gentiles a Cristo, a Cornelio y a la familia. Así que él obedeció, porque Pedro era la ley, y Dios tuvo que bajar ese lienzo de los cielos con animales que no eran limpios, para que él se diera cuenta que lo que Dios había limpiado no lo podía llamar inmundo. Amén, así es. Así que vemos que Pedro fue usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, para llevar el Evangelio, y vemos la madurez de Pedro después que cuando el apóstol Pablo, como usted mencionó, lo encara. Pedro estaba tranquilo, no era aquel... No le fue arriba a Pablo, que debería haber ido arriba, porque eso fue una falta de respeto de Pablo, de hacerlo delante de todos, de todos, diciéndole que él
tenía dos caras, con los gentiles era como gentil y con los judíos como judío y así. Entonces, por eso es que no debemos olvidar que nosotros debemos de llenarnos del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu y desarrollarlo con la palabra. Amén. Bueno, vamos al próximo, que es Moisés, el melancólico. Bueno, Claudia y yo somos melancólicas. Es el primer temperamento que tenemos. Yo tengo el segundo yo me he analizado y creo que es flemático. Porque no soy colérica, no. Yo no soy tan extrovertida, yo soy más introvertida. Sí. A mí no me gusta la tensión, ni a ti tampoco. Así que nos hemos analizado un poco de cómo éramos antes. Claro, a través de estos 30 años en mi vida y tú, los años que llevas de cristiana, hemos cambiado. 20 años ya. 20. Porque lo que pasa es que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y ha sacado las fortalezas más que las debilidades. Sí. Y las debilidades ya las tenemos controladas. Sí. De vez en cuando salen. Sí, porque... Pero vamos a tocar a Moisés el melancólico. Yo me he gozado haciendo este estudio. Sí. Porque estoy viendo estos hombres en la Biblia, cómo su temperamento, la fortaleza es lo que Dios más usó en ellos. Así es. El melancólico es el más preciado de los temperamentos. Una persona con ese temperamento tiene una mente privilegiada y una tremenda capacidad para experimentar diferentes emociones. Pero la mayor inclinación es la negatividad. Yo era muy negativa, yo era bien negativa antes de yo conocer a Cristo. Yo cada vez que alguien estaba enfermo, yo pensé que tenía esa enfermedad, era bien negativa. Gracias a que conocí al Señor. Amén. Que uno está fuerte. Entonces, una simple regla es que de gran ayuda a una persona melancólica es renovar sus pensamientos negativos con la palabra de Dios. Eso es lo primero que yo hice cuando yo recibí al Señor. Yo aprendí de todos estos hombres y mujeres que saben mucho de la palabra, hacer tarjeticas 3x5 con la palabra y empezar a renovar mi mente y cambiar esa negatividad que yo tenía tan grande. Claudia, porque yo era muy negativa, mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Yo pensé que iba a morir. Entonces toda esa negatividad tuve que empezar a renovar mi mente y me doy cuenta de la importancia de que tuve ayuda de otras personas para renovar mi mente. Lo importante que es y que Dios nos manda a hacer eso. Algunos de los hombres de Dios que eran melancólicos, Jacob, Salomón, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jonás, Juan el Bautista y los apóstoles Juan y Tomás. Mira cómo Dios usa tantas personas. Ahora, algunos de estos son melancólicos, combinados, flemáticos, melancólicos, coléricos, sanguíneos. Así que hay combinaciones. Pero los melancólicos son los que más Dios usó en la Biblia. Fortalezas y debilidades. Es por naturaleza un perfeccionista. Es profundamente analítico. No le gusta sobresalir ni ocupar el primer lugar en la escena. A mí no me gusta, yo me escondía para que no me llamaran ni orar. Tiende a ser crítico, pesimista y egocéntrico. Talentoso, abnegado, temor, lealtad y fidelidad. Y Dios busca fidelidad. Amén. Aunque tú no seas melancólico, la fidelidad para Dios es muy importante. Así es. Y lo puedes recibir a través del fruto del Espíritu que lo tienes adentro, porque fidelidad es uno de los frutos del Espíritu, que es importante. Sí. Así que el melancólico de Moisés nos ofrece una clásica ilustración de cómo el poder de Dios puede cambiar un hombre. Moisés vivió los primeros 40 años en Egipto, en donde fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras, obras y hechos. Los historiadores dicen
que basados en la tradición Moisés fue el primer ministro de Egipto. Fíjate tenía eso. una posición Y privilegiada. que como hijo adoptivo de la hija de Faraón, le seguía en autoridad al Faraón. Wow. Pero él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso es algo Eso es tremendo. Sí, sí. Las excusas que Moisés le dio al Todopoderoso durante la conversación frente a la zarza ardiente son un ejemplo de la pobre opinión que de sí mismo tienen los melancólicos. Esa soy yo. Yo decía, pastor, ponga a otro a predicar. Sí, que uno no puede o que no son merecedores de lo que... La primera excusa que le da Moisés a Dios es: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Wow. Cuando me dijo el pastor que quería que yo fuera directora del Instituto Bíblico, yo le dije: pastor, no me ponga a mí, busque otro. Yo no he terminado de estudiar, me dice, no importa, tú vas a hacer. Yo le daba estas excusas. Sí, yo también, cuando empezó el centro de oración, ¿se acuerda? A mí no me pongan. Sí, yo me acuerdo, sí. La segunda excusa que le dio fue: ¿qué le responderé? Dios le contesta: yo soy el que soy, ese es mi nombre. La tercera excusa que le dio al Señor fue: nadie me creerá. Dios le aseguró a Moisés que el pueblo de Israel le creerá. La cuarta excusa que le dio al Señor fue: no puedo hablar en público. Dios le contesta: ¿quién le dio la boca al hombre? O sea, no es en tus fuerzas, Moisés, es en mi habilidad. Y eso me trae recuerdos del principio mío de la iglesia siempre, que tenía que dar clases en el instituto con el pastor sentado allí corrigiéndome. Wow. Y me regalaron una serie de la gracia de Dios. Eso me salvó. Amén. A que yo pudiera hacer mi llamado. Amén. Porque no quería. Cuando me profetizaron que yo iba a ser maestra, les dije que no. Hasta que vino una profeta y me dijo que yo era maestra. Y empecé yo entonces a tomarlo en serio. Al principio le dije que no. Por eso te digo que yo me identifico con esto de dar excusas. Pero el Señor hace algo tremendo en uno cuando uno confía en Él. Aparte del temor, algunas veces la ira reprimida, la que acecha al temperamento melancólico. Él no pudo controlar la pasión y eso le costó la satisfacción de guiar a su pueblo hasta la misma tierra prometida. El enojo desenfrenado desagradó a Dios. ¿Y qué pasó? Que Moisés no pudo llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. La vio de lejos. Dios lo llevó a un monte y le dijo: mira, esa es la tierra prometida. Y ahí murió y Dios lo enterró. Y no se sabe dónde está enterrado. Pero durante la transfiguración, Él permitió que Moisés viniera y se parara en la tierra prometida. Amén. Y eso fue algo que Dios le dio. Moisés fue uno de los 3 grandes siervos de Dios que se deprimieron al grado de perder toda esperanza en la vida y de pedirle a Dios que los dejara morir. Wow. Los otros fueron Elías y Jonás. Sí. De todos los temperamentos, los melancólicos son los que más fácilmente se deprimen. Lo sé. Porque ese es el temperamento primario mío. Pero uno de los rasgos más admirables de un melancólico es su lealtad y fidelidad. Y eso le agrada a Dios. Amén. Y esta característica lo hace particularmente devoto de Dios cuando lo llena del Espíritu. Esa es la salvación de Claudia y mía. De que conocimos al Señor y el Espíritu Santo nos llenó y Amén. Hemos podido serle fiel a Él. Y no importa lo que el enemigo trate de hacer en la vida de nosotros. La obra que el Señor nos ha dado, la vamos a cumplir. Así es. Hasta el final. Hasta que venga el rapto o nos vayamos con el Señor. Aunque no hayan deseos o aunque parezcan otras cosas. Pero muchas veces uno no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer, pero uno mismo se convence en que hay que hacerlo y que tenemos que serle fiel a Él, fieles al único que tenemos que responder. Amén, así es. Así que toca
Vamos a ver el temperamento flemático, y el ejemplo de la Biblia que vamos a hablar es Abraham. Los flemáticos son las personas con quienes resulta más fácil llevarse bien. Son un temperamento sereno, tranquilo, y le ganan la simpatía a los demás, igual que su sentido del humor. Fortalezas y debilidades de un flemático: es una persona tranquila, serena, se lleva bien con los demás, es eficiente, conversador, confiable, con una mentalidad práctica. Es conservador, no conversador, conservador. Es introvertido, una persona buena. Esas personas actúan bien, aun cuando no conocen a Cristo. Son personas que pareciera que fuesen cristianos de verdad, de cómo debería el cristiano comportarse. La mayor falta que tiene un flemático es falta de motivación. Tienden a ser tercos, mezquinos e indecisos. Hay que empujarlos. Hay que empujarlos. Son personas cautelosas, no se lanzan así naturalmente. Las naturales vacilaciones, indecisiones y temores se ponen en evidencia en Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos, y ahí Dios le habló. Y ahí adoraban al sol y la luna y todo eso. Él estaba allí, era una tierra idólatra. Y ahí Abraham soportaba la influencia de esa idolatría de las religiones babilónicas. De Nimrod con seminares. Horrible. Y Dios le habló y le dijo que se fuera de esa tierra a una tierra que él le iba a mostrar. Pero él como que lo tomó así como suave, porque él dependía de su papá, él dependía mucho de su papá, y dice, bueno, me llevo a mi papá. Claro. Y se quedó un año en Arán. Ahí hasta que su padre murió. En otro lugar. Y ahí él, cuando su padre Taré murió, entonces Abraham obedeció. Pero se llevó a Lot. Llevó a alguien que siempre cargaba con alguien. Porque él era tan bueno así, ayudando a su hermano, y llevó a su sobrino. Así que vemos que Dios le hizo promesas a Abraham en Génesis, lo vemos en el capítulo 12, que le dijo que haría de él una gran nación, que lo bendeciría, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren los maldeciré, y que iban a ser benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Una de las características de los flemáticos es su amor por la paz. Ellos exhiben una serenidad y una calma que actúa como sedante para los demás. Él escogió la parte que Lot no quisiera. Cuando Lot tuvieron contiendas, él tranquilamente él le dijo, escoge tú la primera, lo que tú quieras, yo cojo lo que sobre lo cojo yo. Ahí podemos ver la característica del temperamento de él. Dice que puestos bajo presión, los sanguíneos pierden la cabeza y los melancólicos se vienen abajo. Pero tanto los coléricos como los flemáticos se mantienen a la altura de sus situaciones. Sí. O sea, se mantienen ahí, confiados. El colérico tiende a confiar en su capacidad, pero los flemáticos se mantienen serenos y en paz en momentos de grandes crisis. Pero Abraham lo hizo. Abraham, lo que pasa es que Abraham era demasiado tranquilo y dejó que su mujer lo dominara. Sí, eso es verdad. Sara lo dominó y le dijo, acuéstate con mi sierva. Y fue muy obediente. Y él fue muy obediente. No le costó trabajo. No le costó trabajo y hacerlo. Se acostó con ella y nació Ismael, que todavía tenemos estos problemas. Sí. Y eso trajo de que no le hablara a Dios por 13 años. Claro, le habló cuando tenía los 29 años de nuevo. Sí. En Génesis capítulo 17. Porque los flemáticos, con tal de mantener la paz, ¿verdad? Ellos no les gustan las confrontaciones. No, y después no quería que sacara a Agar y a Ismael del campamento, y Dios le dijo, obedece a tu mujer ahora, porque él no quería. Sí, así es. Así que la persona flemática padece de una elevada dosis de temor, igual que el melancólico.
Abraham cometió dos actos de temor. El primero, cuando hubo hambre en la tierra y en vez de confiar en Dios, él baja a Egipto. Y miente. Y miente de que Sara es su hermana por miedo a que lo mataran a él. A Sara. Sí. O sea, pensó en él mismo antes que Sara. Y él mintió diciendo que él era su hermana. Porque Así tenía que, incredulidad de que Dios lo pudiera proteger y mintió. Así es. La incredulidad fue el más grande de los problemas que tuvo Abraham cuando le cambiaron el nombre. Pero así como creció en la gracia y el conocimiento de Dios, él fue transformado. Y sabemos que él es llamado el padre de la fe. Okay. La importancia del cambio de nombre fue porque es de la manera que él podía proyectar su fe, diciendo, yo soy Abraham, yo soy padre de naciones. Cada vez que decía Abraham, estaba diciendo, yo soy padre de naciones. Estaba estableciendo la bendición. La bendición que ya Dios le había. Por eso es que Dios le cambia el nombre en Génesis 17. Y a Sara, que era Saraí, le puso Sara. Así que la fuerza de la fe de Abraham está ilustrada en cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Allí él lo probó, Dios probó a Abraham. Así que y él pasó la prueba. Pasó la prueba. ¿Y de dónde sacó Abraham esa fe? Bueno, él tomó la palabra de Dios y actuó en las promesas que Dios le había hecho. La transformación del temperamento de toda persona está en la llenura del Espíritu Santo y dirigido por la palabra de Dios. Y eso es la verdad. Esa es la transformación del alma, porque recuerda que aunque no sabemos en qué parte del alma los temperamentos residen, pero sí sabemos que es el alma. Yo lo que les recomiendo a toda persona que nos esté mirando, que lea la palabra de Dios en altavoz todos los días. Así es. 1 o 2 capítulos al día del Nuevo Testamento, eso va a ser un cambio en tu vida. Despacio, ojos, oídos, boca y espíritu. Así es. Vamos a tocar un poquito las señales de un hombre espiritual. Así es. Toca los primeros 3 y yo después toco el resto. Así que vemos que a través del fruto del Espíritu nuestras debilidades pueden ser fuertes en el Señor y podemos alcanzar el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y señales de un hombre espiritual. Número 1, nacido del Espíritu. Lo vemos en Juan 3:6, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 2, somos guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. 3, tenemos una mente espiritual. Eso lo vemos en Romanos 8:5. Pero los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Pero ¿sabes algo, Claudia? Que esos son los que de verdad se meten en la palabra y son del Espíritu. Porque si no empiezas a renovar tu mente, esa mente se queda una mente carnal. Claro. 4, renovado espiritualmente, Efesios 4, del 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 5, sellado por el Espíritu Santo. Eso está en Efesios, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso ocurrió cuando recibimos a Cristo. El sello fue puesto. Como la circuncisión en el corazón. Eso es algo tremendo. 6, lleno del Espíritu. Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu y libre en el Espíritu. Romanos 8:2. Las 2 leyes espirituales. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Toca el fruto del Espíritu, todo lo que se termina ahí. Aquí vamos a ver cómo el fruto del Espíritu contrarresta las debilidades de la carne. Eso está dentro de ti. Cuando tú recibes a Cristo, esos frutos entran. Son las características de Dios y están dentro de ti. Pero tú tienes que hacer algo para sacarlos para afuera. Tócalos. El carácter de Cristo. El amor triunfa sobre el odio y la envidia. El gozo triunfa sobre la contienda. La paz triunfa sobre los celos. La paciencia triunfa sobre la ira. La benignidad y la bondad triunfan sobre las ambiciones personales y el egoísmo. La fidelidad triunfa sobre la hechicería y la idolatría, ser fieles a Dios. La mansedumbre triunfa sobre las disensiones. La templanza triunfa sobre los pecados sexuales,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras y cosas por el estilo. estilo. Eso es algo. Así que vemos cómo Dios nos ha dado las armas espirituales, esas fuerzas espirituales salen de tu espíritu, pero sí tenemos la comunión con la palabra de Dios, con el Señor diariamente. Amén. El último fruto, que es templanza. Templanza es importante. Eso es bien importante. Este último fruto, que es la templanza, nos ayuda a tener control físicamente, mentalmente y espiritualmente. Así que yo creo que este es uno de los frutos más importantes. Yo tuve que usar ese fruto. Mira lo que dice: dominio propio controla el yo. Dominio propio refrena el yo. Dominio propio disciplina el yo. Dominio propio le da órdenes al yo. Dominio propio te dice no al yo. Esto es algo tremendo. Así es. Dominio propio es la habilidad de decir no a las obras de la carne y decir sí a las cosas espirituales. Eso es algo tremendo. Y algunas áreas importantes en nuestras vidas que tenemos que tener dominio propio. Yo empecé con comer. A mí me gustaba mucho el helado y el chocolate. Y yo aprendí a controlarle el cuerpo. A comprar una barra de chocolate y coger un pedacito chiquito todos los días. Aunque quería comerme la barra entera, le decía que no al cuerpo. Así aprendí yo de Gloria Copeland. Y yo creo que eso también va cuando el Señor te pone que hagas ayuno, que tú controlas tu cuerpo y te ayuda a desarrollar el fruto del Espíritu. Yo aprendí a nunca llenarme, para comer y cortar, no llenarme. No demasiado. No demasiado. Wow. También controlamos nuestros pensamientos, controlamos el dinero. Comprar cosas que no necesitamos, una tentación muy grande para muchas mujeres cristianas y algunos hombres. La lengua, yo creo que eso es lo más importante. El chisme es una de las obras de la carne que tenemos que controlar. El tiempo, el Señor me habló mucho del tiempo. Sí, eso es algo que hay que controlar. Hay que controlar el tiempo y dedicar más tiempo a las cosas del Señor. Y dormir. Yo he acostumbrado a mi cuerpo a levantarse a las 5 para poder leer la palabra sin que suene el teléfono. Así es. Pero eso todo es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero queríamos tocar esto porque no vamos a tener tiempo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos y comprendamos que en nuestras propias fuerzas el temperamento va a dominar tu forma de vivir y de comportarte si no entregamos esas áreas débiles al Espíritu Santo y si no cultivamos con la palabra desarrollar esos frutos. En nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Por eso es que hay personas que dicen, ay, siempre hago lo mismo, ay, otra vez volví a hacer esto, o caí en este error de nuevo. Es que no le entregan esa área al Señor. Yo les aconsejo que se lean el capítulo 3 del libro de Santiago, de la lengua. De la lengua conectada, que está conectada al Espíritu. Porque la lengua tuya está conectada al Espíritu. Toda palabra que tú dices es para bendición o para maldición. Todo. El Señor dice que vamos a ser responsables por las palabras ociosas. Esas son palabras como que tú dices, no puedo. Quizás, a lo mejor, esas palabras son ociosas para Dios. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunas veces yo me he cogido diciendo, no puedo, y tengo que cancelar esas palabras. Claro, eso es puedo. Eso es lo maravilloso de Dios y su misericordia, que Él nos ha dicho, si tú te arrepientes, inmediatamente hay perdón. Pero tenemos que reconocer las debilidades, arrepentirnos rápidamente y seguir mejorando y seguir aprendiendo y conociendo más de Dios. Pero qué bueno es el Señor que nos ha dado el fruto del Espíritu para poder controlar las debilidades que todos tenemos. Porque todos tenemos debilidades. Así es. Y todos tenemos fortalezas.
Pero hay personas que dejan que las debilidades los controlen y se ve en la manera que actúan, se ve en las actitudes, en las palabras que salen de su boca, y al Señor no le agrada eso. Sí, porque las debilidades en sí y el temperamento, cuando gobiernan las debilidades, es lo que se llama el hombre natural, porque realmente Dios nos dio fortaleza Pues espiritual. el hombre natural es el que no ha recibido a Cristo, porque el bebé en Cristo que se queda bebé. Y el carnal, el cristiano carnal. Que es el bebé en Cristo El que se bebé. queda carnal. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, estamos supuestos, igual que un bebé cuando nace, no se queda bebé. Cuando tú naces de nuevo, eres como un bebé del nacimiento a 3 meses, pero no estás supuesto a quedarte bebé. Así es. Tú estás supuesto a crecer igual que un bebé crece, a ser un hombre fuerte. Nosotros estamos supuestos a llegar a ser fuertes en el Señor. Claro. Pero no vamos a tener tiempo de tocar el resto. Wow. ¿Cómo se Porque- fue el tiempo? Sí. Muy, muy importante de saber que hay combinaciones, ¿verdad? ¿Por Y qué no que- hacemos esa oración de liberación que tú la leas? Perfecto. Para que las personas la repitan. Así es. Vamos a hacerlo. Vamos a Yo la voy a orar. repetir así como tú la Y tú así la como yo oro esta oración, vamos Tú la repites. a repetirla. Tú repites ahí donde estés. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. yo creo que eres el Hijo de Dios Y el único camino al y Padre. el único camino al Padre. Que moriste en la cruz que por mis moriste en la cruz pecados. por mis pecados. Y resucitaste de entre los Y muertos. resucitaste de entre los muertos. Te entrego toda mi rebelión Te entrego toda mi rebelión y todo mi y pecado. todo mi pecado. Y me someto a ti Y como me mi someto Señor. a ti como mi Señor. Confieso todos mis pecados Confieso todos mis pecados ante ti ante ti y te pido que me perdones. y te pido que me perdones, Especialmente por los pecados especialmente por los que pecados me han expuesto a una maldición. que me han expuesto a una maldición. Líbrame de las consecuencias de pecados Líbrame de las consecuencias de pecados que vienen de mis antepasados, que vienen de mis antepasados, pecados hereditarios, pecados hereditarios. por una decisión de mi voluntad. Por una decisión de mi voluntad, Perdono toda persona que me ha hecho daño perdono toda persona que me ha hecho daño y que me ha tratado injustamente. que me ha tratado injustamente, Igual que quiero que Dios me perdone a mí. igual que quiero que Dios me perdone a mí. En particular perdono, y ahí tú En particular perdono di a el nombre, di la persona que tú quieres perdonar en este momento. Yo renuncio yo renuncio todo contacto con lo oculto o satánico. todo contacto con lo oculto o satánico. Y si tengo algún objeto de la oscuridad, Y si tengo algún objeto de la oscuridad, me comprometo a destruirlo. me comprometo a destruirlo. Cancelo todo reclamo o demanda Cancelo todo reclamo o demanda que el enemigo tenga contra mí. que el enemigo tenga contra mí. Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo que en la cruz yo creo que en la cruz tú te llevaste toda tú maldición. te llevaste toda maldición. Pues la palabra dice, Pues la palabra dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Así que ahora me libero de toda maldición en mi vida. Así que ahora me libero de toda maldición en mi vida. En el nombre de Jesús En nombre de Jesús y por la sangre del por Cordero. la sangre de Cordero. Por fe, Por fe, yo recibo esta liberación yo recibo esta liberación y estoy y libre. estoy libre. Ahora te doy gracias, Ahora te doy Señor, gracias. porque estoy libre de Porque todo estoy mal libre de todo mal. y toda maldición de mis antepasados. Toda maldición de mis antepasados. En el nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo voy a hacer Gloria una a oración Dios. para que recibas al Señor si no lo has recibido. Amén. Y tú la repites después de mí. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo ante ti vengo ante ti. como pecador arrepentido. Yo creo Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Jesús es tu Hijo, que Él murió que Él murió y resucitó. y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo Y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. como mi Salvador personal. Gracias, Señor, Gracias, Señor,
que por fe sé que has entrado a mi corazón y eres mi Dios, mi Salvador, mi sanador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, comienza a leer el Evangelio de Juan. Poco a poco. En ese Evangelio te vas a dar cuenta que Jesús es el Dios Todopoderoso. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Un tema interesantísimo. Yo espero que hayan aprendido y que ustedes, con todo lo que han aprendido, que vean cuál es su temperamento y las debilidades que las pueden hacer fortalezas con el fruto del Espíritu. Así es, y la importancia de hacerlo, porque todo eso afecta nuestra salud. Y no tu salud, tu matrimonio, tus hijos, familia, todo. La salud integral, que Dios quiere que nosotros disfrutemos de una vida abundante y plena, llena del Espíritu. Amén. Así que nos despedimos siempre con la palabra. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Amén. Muchas bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.